Gloria a Dios. Amén. Amén. La paz del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué paz!, dijo el profeta. Hay paz, qué paz ni paz. Que el Señor nos ayude. Gloria al que vive. Sabe que, como todo, no digo, lo que hablaba la hermana, digo lo que hablaba también el pastor, obviamente, no digo, digo, paz, Señor. ¿Sabe que cuando el pastor decía hay buen ambiente, eso lo hace el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu nuestro está dócil a lo que va haciendo, porque mire qué cosa más maravillosa que el Señor, le venimos a dar culto a Él, a darle culto a Él, ¿sí? Darle culto, a ver si usted entendió lo que es darle culto, ¿no? y parece que sí, estamos entendiendo, porque por eso el Espíritu de Dios puede moverse. Cuando el que viene dispuesto a darle culto. Entonces se doblega ante la presencia del Señor y por dolencias que tenga espirituales, físicas, por ataques que tenga, en ese momento dispone su corazón y le da culto a Dios. Entonces Él en su inmensa misericordia, mire lo que hace. Digo, nos ministra. Si será bondadoso y misericordioso. Y le voy a decir algo que usted generalmente no me va a oír a decirlo. Y yo estaba orando allí. Y me costaba, no le voy a decir por qué me costaba orar. Pero me costaba, me costaba y le decía, no quiero que salga de mi boca solamente. No quiero decirte cosas de mi boca y que no lo sienta mi corazón, le decía, ¿no? Y entonces en un momento me decía, la misericordia que Dios le ha tenido, me decía, si supiera mi pueblo, de acá me dijo, y no se lo puedo decir si no fuera de parte de Él, pues yo no soy de decir las cosas que puedo sentir en oración. Y me decía, si supiera la misericordia que yo le he tenido, si supiera cuánto les amó. Si entendieran, me decía, cuánto amo yo. Y qué horrible, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Porque fue en esta mañana, hace un rato, cuando todos nosotros estábamos acá. Quiere decir que usted tiene que entender cuánto Cristo le ama. Y cuánta misericordia le tiene. Por eso su espíritu sigue moviéndose, tocando. Y por eso todavía cuando venimos a darle culto al Señor en este lugar, sigue hablándonos. Y sabe que, claro que sí que uno sabe las misericordias que le ha tenido el Señor y cómo se renuevan cada día en nuestras vidas. A pesar de lo que usted esté pasando y a pesar de... Porque usted tiene que tener momentos en que usted dice no doy más. ¿Quién no lo ha tenido, verdad? ¿Quién no lo tiene? Que usted dice, ya no puedo más. No puedo con esto, Señor. Lo personal usted lo sabe. Hay cosas que nosotros las sabemos de personas, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nosotros no las sabemos de las personas. Yo no las sé de usted, usted no las sabe de mí. Por eso cuando el pastor decía llegará ese momento, como, ¿verdad? Recriminándonos con todo, estoy en el altar y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿sabía? Recriminándonos y llegará un momento que Él tendrá que hacer todo. Yo me he hecho esa pregunta varias veces. Por eso le decía que no, yo de allá atrás. Le digo, no, Señor, no lo permitas, le decía. Que tenga que hacer absolutamente todo. Porque lo que usted no ha entendido, y esto va para todos nosotros, no va solamente para los hermanos que de repente nos pusimos a hablar y sabemos lo que le está pasando. Lo que usted no ha entendido que negar la carne es eso. Parte de negar la carne es eso. Porque cuando usted se siente mal, cuando yo me siento mal, Cristo sigue siendo exactamente el mismo y Él no se siente mal. Él ya pasó por eso. De sentirse mal, de sentirse solo, de que le doliera, de que lo rechazaran.
Y ya sabe lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando. Él lo sabe. Aunque nos cueste creerlo a nosotros en el momento que nos está pasando, lo que sea que nos esté pasando. Pero no se le olvide nunca que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Él sigue siendo Dios. Y entonces Él no le dice que usted le sirva por cómo se siente. Porque dice que el cristiano no anda por lo que le pueda estar pasando, no anda por vista. Anda por fe en Cristo. Y ese es el error que de continuo el enemigo y gana las batallas, haciéndonos mirarnos a nosotros mismos, porque cuando usted empieza a decir, y esto y lo otro, y aquí y allá, si usted sabe que no es pecado de muerte lo que tiene, usted tiene que seguir. Usted sabe si está en pecado de muerte o no. Yo sé si estoy en pecado de muerte o no. ¿Ah? Entonces ese es el problema. Y claro que el Señor tiene misericordia, y claro que el Señor nos ama. ¿Sabe cuántas veces quiso destruir esta obra el enemigo? ¿Sabe cuántas veces la quiso destruir? Y habrá sido por nuestras oraciones, habrá sido por los ayunos, habrá sido porque peleamos, habrá sido... Es porque Cristo la sigue respaldando. Es la única manera que una puerta puede quedar abierta. Cuando Él la abre, si la abre Él no la cierra nadie, solo Él la puede cerrar. Ahora si la cierra Él no la abre nadie. Entonces uno ve la misericordia a través del tiempo que Dios ha tenido. ¿Sí? Y usted lo sabe. Que el Señor nos ayude. Quisiera compartir con ustedes la palabra que está en el capítulo 1 de Filipenses. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Capítulo 1, ¿sí? De Filipenses. La epístola de Pablo a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Cuando la encuentre, por favor, póngase de pie como palabra de Dios. ¿Sí? En reverencia y en honor al Señor, que fue que la inspiró. Y dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor. En primer lugar, la epístola está encabezada y dice que le habla a los santos. Es lo que nosotros primero tenemos que entender, a los santos. ¿Sí? A los que verdaderamente se han arrepentido y la sangre de Cristo les ha limpiado de pecado. ¿Sí? Y obviamente junto con los obispos dice y diáconos. Lo primero que encabeza la epístola del apóstol es, guiado por el Santo Espíritu de Dios, a desearles, mire lo que les dice, que les desea, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Son dos cosas que siempre vemos en las epístolas de Pablo. Deseaba eso para la iglesia, gracia y paz. Que la gracia del Dios Todopoderoso, la paz del Dios Todopoderoso estuviera en el alma, en el corazón de los santos. Porque la gracia de Dios, que fue dada a que todos los hombres supieran que existía la gracia de Dios, o sea que no quedó en oculto, que Dios en su inmensa misericordia por gracia quiere salvar a todos los seres humanos. Esa gracia la posee solamente aquel que verdaderamente está arrepentido, que se arrepiente de todo lo viejo, lo pasado, lo que no le sirve, y se arrepiente en serio. Y hoy aquí está el problema de nosotros, que muchas veces nosotros incurrimos en revolver el pasado. ¿Qué es lo que hace? Y el pasado es ayer. Y Pablo había aprendido que el ayer ya está, el día de ayer ya fue. Lo dejaba atrás con todo lo que pasó. Y seguía, dice, extendiéndose hacia adelante, hacia la meta que era ¿qué? Alcanzar por completo el vivir para siempre con Cristo en la eternidad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacernos, se nos tiene que hacer una realidad a nosotros, una verdad. Tiene que abundar en nosotros la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, del Padre y nuestro amado Señor Jesucristo, como dice acá la palabra. Y esa es una obra sobrenatural del Santo Espíritu de Dios, que le hace entender a la persona lo que es la gracia, para que verdaderamente permanezca esa gracia
en la persona. De ahí que la persona después puede, como decía hoy, se decía, de que se va a sentir solo, pero sabe que no está solo. Será por un momento que sienta esa soledad, pero cuando empiece a clamar, empiece a adentrarse en la presencia del Señor, pero si no estoy solo, Señor, tú estás conmigo. Y eso es gracia de Dios, que el cristiano va poseyendo, y lo va poseyendo a su vez a Él. Esa es la gracia que Dios quiere que en nosotros sobreabunde. Eso es lo que hace que usted pueda verdaderamente permanecer fiel al Señor. Que cuando usted decae, que cuando usted, la carne suya, porque nosotros pensamos la carne, siempre decimos lo mismo, la carne digamos, la carne es mortal para nosotros. Por eso tiene que morir. Y la carne no es solamente, hermanos, a esta altura nosotros ya hay cosas que tendríamos que vencerlas, ya las tenemos vencidas. Entonces, a medida que usted va transitando y va creciendo en el camino del Señor, el enemigo ya no le va a salir con mujeres ni con hombres, porque sabe que ahí no puede. Se va a afilar los dientitos, ¿bien? Los colmillitos, ¿no? Le va a poner bastante venenito y va a salir con cualquier otra cosa. No va a salir con eso porque usted de repente eso ya usted dice, no, cuando se habla de la carne inmediatamente se piensa en el área sexual. Pero el enemigo, cuando usted pudo vencer en Cristo, ya no le sale con eso. Entonces, mirá qué bien. No le mando ningún Adonis, ni le mando ninguna de estas preciosuras porque sé que no va a caer, porque ya le tiene temor a Dios. Yo sé que en esa área la he tentado y no ha caído. Entonces, ¿qué le manda? Le manda cualquier cosa en que lo pueda tener entretenido, para que, como decía hoy, para al final quitarle absolutamente todo y destruir. Y usted dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa, Señor? Vos sabés que yo tengo temor de ti, yo no miro varones, yo no miro mujeres, si soy casado respeto a mi esposa, oro para Señor para amarle, ¿verdad? 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 Dice, eso yo ya lo he superado, gracias Señor, ¿verdad? Y de repente usted empieza a los pies de Cristo a dejar que Él le haga un examen a conciencia y de conciencia, y usted empieza, de repente encuentran con que es una cosa tan absurda que usted no puede creer que eso le esté a usted aniquilando. Dice, pero ¿será posible a esta altura después, Señor, ¿será posible que esto esté trabajando en mi corazón y en mi mente y esto esté como el gusanito, como se decía hoy de los parásitos asesinos, trabajando? Porque primero trabaja en el corazón para después ir a la mente y minarla. Dice que de los pensamientos, del corazón salen los pensamientos, sean buenos sean malos. Porque dice que el buen hombre, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y del mal hombre, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo. O sea que es en el corazón que se maquinan las cosas. ¿Ah? Donde está el centro de todas las cosas para nosotros. Y estamos hablando del corazón espiritual, no el físico. El físico es el que después se resiente cuando pasan cosas y esto y lo otro. Pero es nosotros tenemos un corazón espiritual, en el alma tenemos un corazón. Lo mismo que usted ve físicamente lo tenemos en el alma. Una mente, ojos que ven, porque nosotros tenemos a la prueba en la palabra, se ve, por ejemplo, de personas que como el rico y Lázaro, ¿no? Ahí vemos que tenía toda la conciencia, que veía, sentía, ¿verdad? Hablaba, se comunicaba, quiere decir que hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, como dice la palabra. Entonces, ¿dónde trabaja Satanás? En el cuerpo espiritual para después aquejar el físico. Cuando se ve en la parte física es porque ya, y yo sé lo que le estoy diciendo, cuando se ve en la parte física es porque ya trabajó bastante en el espiritual. Entonces cuando nosotros por la gracia de Dios empezamos, y es por la gracia, por eso estamos en la gracia y en la paz, cuando nosotros empezamos a deleitarnos en la gracia de Dios, entendiendo que nos salvó por gracia, que le servimos por gracia, que todo lo que el Señor pueda depositar en nosotros para el servicio a Él, para su gloria y hacia los demás, es también por gracia, ¿ah? Porque son cosas que Dios, los dones, talentos, Dios los puso por gracia. Aún en los seres humanos del mundo, ¿verdad? Él dice que dio dones a todos los hombres. Después habrá que darle cuenta al Señor qué hicimos con ellos. Pero toda persona, aunque sea un don, tiene que tener. El problema es que lo ponga al servicio del Señor, y si no, ¿qué hacemos? Como se acuerda aquellos que le dio los talentos y que hizo después, se fue, ¿verdad? El dueño, y ¿qué hizo? El amo, y después volvió al tiempo y le dijo, ¿y qué hiciste?
El que tenía 5 había ganado otros 5, el que tenía 3 había ganado otros 3 y el que tenía 1 no había hecho más que enterrarlo. Y a veces somos así, tenemos poco y porque tenemos poco creemos que eso no le puede servir al Señor. Y estamos muy equivocados, muy equivocados. Porque de repente una persona que tenga un solo talento puede hacer muchísimas cosas más que una persona que tiene 5. Porque de repente que tiene 5, quizá ninguno de los 5 talentos que tiene puede hacer tanto como ese que tiene 1. Y entonces vaya ese lo entierra. Y todo lo que nosotros recibimos fue por gracia. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos, aún la vida física, nosotros la recibimos por gracia. Por algo el Señor permitió que usted viniera, primero, de voluntad de varón, para que después usted le conociera y fuera salvo. Y fuera una nueva criatura. El segundo nacimiento, tanto como el primero, fue por voluntad de Dios, para que nosotros después le conociéramos y verdaderamente pudiéramos estar a su entera disposición. A Él, así como Él nos sirvió cuando vino, porque vino a servirnos a nosotros Cristo, ¿ah? A servirnos vino, a rebajarse siendo el Señor y a servirnos, a estar a nuestro servicio. Hasta el día de hoy el Señor sabe que a través de los seres humanos sigue estando al servicio de la iglesia. Es increíble, pero es una realidad. Si bien es cierto que es el Señor, pero ¿quién es que hace la obra a través de las personas? Es el Señor. Entonces nosotros muchas veces no tenemos, no nos adentramos en Cristo Jesús, no meditamos en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús y en todas las cosas impresionantes que el Señor tiene para darnos. Y nosotros tenemos que entender que aquí, por ejemplo, Pablo le hablaba a todos los santos, no le hablaba a un santo solo. Si bien es cierto que la palabra es personal, y en cada uno de nosotros hará lo que tenga que hacer porque para eso fue enviada y está siendo enviada en esta mañana, no tornará a Dios vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la está enviando. Lo va a hacer en usted, lo va a hacer en mí que la estoy trayendo. Eso es obvio, ¿sí? Los levantará, nos redarguirá, nos limpiará, no sé, pero va a ser aquello para lo cual Dios la está enviando en este momento. Entonces imagínese usted que Pablo no le hablaba a un individuo solo, le hablaba a un conjunto de personas que conformaban una parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Dios nos habla y nos une para hablarnos, para que nosotros, primero le rindamos culto, después cuando nos junta para hablarnos, es para que todos en conjunto nosotros después meditemos, ¿sí? Si bien meditamos y pasamos muchas veces al frente, nos quedamos en el banco y oramos y hablamos con el Señor, es para que después nos comuniquemos y veamos qué resultados hizo la palabra en nosotros. Nosotros muchas veces, si usted se excluye solo del cuerpo de Cristo. Y nosotros muchas veces decimos, ¿qué es unión? Sí, bueno, pero arrimate, empezar a hacernos saber qué te pasa, empezar a hacernos saber cómo funcionó en vos la palabra, qué está haciendo en vos. Porque muchas cosas las revela el Espíritu de Dios, pero otras cosas no. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos humillemos los unos a los otros y nos digamos qué es lo que está pasando con nosotros. Y así es que nosotros podemos verdaderamente vivir en la gracia, que la gracia surta efecto en nosotros y la paz del Señor llene nuestros corazones. Porque si no vivimos perturbados, no alcanzamos esa paz que queremos y que el Señor quiere en primer lugar para nosotros. Dice, mire lo que sigue diciendo en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No decía que siempre, sino que cuando se acordaba. No era una oración, dice, todos los días, no. Dice que cuando se acordaba de ellos. Cuando le venían al corazón, él estaba orando y entonces se acordaba de los hermanos de Filipo y que hacía, daba gracias a Dios, ¿sí? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Usted dice, bueno, siempre en todas las oraciones, no, en todas las oraciones que se acordaba. Porque a veces también tenemos esa carga nosotros, no me acordé de fulanito, bueno, pero no se olvide usted que somos un grupo y ya el Espíritu habrá guiado a menganito, ahora por fulanito. ¿Sí? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire lo que logra el gozo y la paz. Lo que logra en el cristiano, cuando el cristiano tiene la gracia, el gozo del Señor, porque es salvo, y la paz del Señor. Mire lo que hace. Eso es lo que hace que las personas permanezcan en comunión en el Evangelio. De lo contrario no hay comunión.
De lo contrario no hay comunión. Si escasea la gracia y la fe, es lo primero que Pablo les decía, y era lo primero que nosotros vemos en esta carta. Dice, pero él rogaba, dice, con gozo. ¿Por qué? Porque él tenía el gozo en el corazón, porque sabía que estas personas de Filipos, que estaban en comunión en el Evangelio. No había otra comunión, de otra cosa rara, de nada. No, era en el Evangelio, en la verdad de la palabra. Y así permanecían en comunión. Si yo no ando en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, si no practico, es imposible que otra persona que esté practicando el verdadero Evangelio pueda tener comunión conmigo. No la puede tener. Porque la palabra no miente. La palabra no miente. No se puede tener comunión si uno está en la gracia de Dios, viviendo la gracia de Dios, con la paz del Santo Espíritu, teniendo comunión, ¿verdad?, con otras personas que están en el Evangelio, y viene alguien que no está, inmediatamente el Espíritu de Dios muestra y hace sentir que ahí no se puede tener comunión. Entonces Pablo se gozaba, ¿por qué? Porque estos eran fieles verdaderamente. Eran personas que no fingían la fe en Cristo Jesús. Y por eso podían estar en comunión. Si yo finjo la fe en Cristo, no puedo estar en comunión con un hermano que es genuino. Es imposible. Es imposible que se pueda estar en comunión con una persona que no es genuino hijo de Dios. Si yo soy una persona que verdaderamente, vuelvo a repetirle, no estoy en el Evangelio de Cristo, no estoy viviendo el Evangelio, no lo estoy sintiendo, no tengo la gracia, y usted está viviendo el Evangelio de Jesucristo, es imposible que usted tenga comunión conmigo. Eso no tiene nada que ver que usted repudie a la persona, no, pero usted sabe que la comunión ahí no puede estar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu se lo revela, el mismo Espíritu le hace saber a usted que es imposible. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo? Que el estar en comunión en el Evangelio de Cristo no quiere decir que todavía nosotros hayamos alcanzado esa madurez que Cristo quiere, sino que Cristo sigue haciendo, perfeccionándonos. ¿Lo está entendiendo? Bueno, entonces está en nosotros que esa obra continúe. Está en nosotros, el querer en nosotros que verdaderamente Cristo siga haciendo esa obra. Creciendo nosotros, hasta llegar a esa estatura, esa perfección, hasta que venga Cristo. ¿Sí? Pero cada día un paso adelante. Como yo le decía al Señor, por favor, para atrás no. Un pasito suave, lento, chiquito, pero para adelante, por favor. Para adelante, para atrás no, Señor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Entiende? La gracia es participativa. La gracia no la siente un solo cristiano. La gracia la siente el conjunto denominado cuerpo de Cristo. ¿Sí? La gracia es para que la participemos todos y nos gocemos en ella. Y nos hagamos acuerdo mutuamente de esa gracia, cada vez que por algún motivo el hermano está flaqueando. Porque nos va a pasar a todos que estemos flaqueando algún día. A todos nos va a pasar que nosotros estemos decayendo. El mismo Cristo lo va a permitir. ¿Sí? Para que nosotros podamos verdaderamente entender que es Él el que nos sostiene precisamente en esta gracia. Es Él que cada día nos sostiene, es Él que cada día está mirando por nosotros. Es Él el que intercede, dice la Escritura, delante del Padre. Es Él nuestro sumo sacerdote, es Él el apóstol de nuestras almas. ¿Sí? El apostolado de las almas la tiene Cristo. Los demás fueron apóstoles verdaderamente para llevar almas a Cristo, pero el apóstol de las almas es Jesucristo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El hombre no podía decir esto y quedar plasmado en la Escritura si no fuera cierto. ¿Entiende? De que amaba a los hermanos de Filipo, como a otros hermanos, obviamente, con el amor de Jesús, entrañable, de las entrañas. Desde las entrañas amaba a los hermanos. Y esa es precisamente otra de las obras del Santo Espíritu de Dios cuando nosotros estamos en la gracia.
Cuando nosotros verdaderamente, hemos alcanzado, o la gracia, mejor dicho, nos ha alcanzado a nosotros. Es otra de las cosas que verdaderamente la iglesia siente, es el amor por los hermanos. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué fruto da el amor? Ciencia y conocimiento de Dios. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Jesucristo y cuando nosotros nos amamos entre nosotros, la ciencia y el conocimiento de Jesucristo abunda en nosotros. Cuando eso no ocurre es porque algo en nosotros está mal. Es una realidad, hermanos, ¿sí? Lo está diciendo la palabra y lo estamos leyendo. No es palabra mía, no es que a mí se me antojó decirlo, es que lo dice la palabra de Dios y cuando Dios habla, nosotros nos callamos la boca. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. Tenemos la capacidad de aprobar las obras buenas y desechar las malas. Como iglesia de Jesucristo tenemos esa capacidad. Mire las cosas impresionantes que la gracia a nosotros nos da. Mire las cosas que nosotros podemos llegar a hacer en Cristo Jesús. Si verdaderamente empezamos a funcionar como un pedazo del cuerpo de Cristo, si empezamos a funcionar verdaderamente como escogidos de Dios, si en serio nosotros tenemos confirmado por el Espíritu de Dios que hay comunión en el verdadero Evangelio. Mire las cosas que se pueden lograr a través de Cristo Jesús. Dice, llenos de fruto, mire lo que dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué hacen los frutos de justicia? Dan gloria y alabanza a Dios. Entonces tenemos que tener frutos de justicia, sí, porque el mismo Señor a nosotros nos capacita. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, volví al 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles. ¿Sabe que si mi fe no es verdadera, cuando Cristo venga yo no me voy? Por eso mi fe tiene que ser sincera. No tiene que haber reproche en mi fe. Mi fe tiene que estar irreprensible para Cristo cuando venga a buscarme. Fe de que verdaderamente es el Señor, fe de que verdaderamente me limpió con su sangre, fe de que verdaderamente me sacó todo peso del pecado, fe de que verdaderamente viene a buscarnos. Irreprensible tiene que ser esa fe, para con Cristo el Señor. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire cómo miraba Pablo las cosas que le sucedían a él. Usted sabe todas las que pasó Pablo, ¿verdad? Porque aunque no lea la Escritura, usted sabe de oídas nomás, porque siempre se saca a colación a Pablo de todo lo que pasó, de todas las penurias, de todas las desventuras, de todas las cosas que le sobrevinieron a Pablo. Desde ser mordido por víboras hasta que lo apedrearan, lo dieran por muerto, hasta que lo metieran en la cárcel, entre falsos. Bueno, ¿para qué vamos a seguir si usted lo sabe? ¿Verdad que sí? Yo también. Pero lo sabemos de oído y quizás no se nos hizo una realidad, que a nosotros también muchas veces nos va a pasar. Quizá no todo como le pasó a Pablo, ya que él precisamente fue llamado apóstol y ya le dijo el Señor de antemano todo lo que iba a tener que suceder por causa del nombre de Jesucristo. ¿Sí? Pero a usted le va a tener que sobrevenir, ¿por qué? Porque a mí y a usted nos va a tener que sobrevenir, Dios nos va a probar, y además el enemigo va a salir, como dice, con grande ira contra nosotros si verdaderamente somos hijos de Dios. Él no hace guerra contra aquel que está jugando al Evangelio, hace guerra contra el que está verdaderamente asentándose en Cristo. Aquel que dice, no, me quiero ir, yo me quiero ir, no me quiero quedar, me quiero ir. ¿Ah? Va a salir a hacer guerra aquí. A ver, la guerra contra nosotros, vuelvo a repetirle, quizá hay cosas que usted ya la superó, yo la superé, y dijo, bueno, aquí a esta congregación yo no le voy a entrar con esto, porque ya veo que ahí no les entro. Ya saben, he venido un par de veces y bueno, ya me han dicho que no, para afuera. Pero entonces, ¿qué viene? De repente viene a usted con ponerle desgano, con ponerle, dolencias físicas. Con que viene a usted de repente con ponerle, qué sé yo, y bueno, otra vez tengo que ir hoy, señor, y así, para ir sin gana, y entonces dice, viste que no tenés ganas de ir, así que no vayas nada. Y usted se la cree, la masca, la tragó, y entonces se quedó en su casa. ¿Y qué hizo? Otra vez violó la ley de Dios. Entonces después el tipo se sienta, se le ríe y empieza a decaerlo. Empieza a sacarle, porque cuando usted viola la ley de Dios, él viene con total autoridad y dice, le voy a agarrar, lo voy a agarrar y le voy a dar como un gorro.
¿Por qué? Porque resulta que fui, le hablé al oído y me creyó. Y vos le dijiste que esto no tenía que hacerlo y él fue y lo hizo. O que esto tenía que hacerlo y ella fue o él fue y agarró y no lo hizo. Entonces viene y empieza a hurtarnos. Cuando viene y entra a nuestras vidas es porque tiene autoridad para hacerlo. Dios se lo permite porque le dice, mirá que todo bien, pero resulta que mirá lo que hizo. Entonces cuando usted le venga a decir que usted no tiene ganas, ni siquiera se tome la molestia de reprenderlo. Levántese, camine y haga lo que Dios le dijo. Porque si usted le dice, a ver, es obvio que usted, usted tiene que entender que son síntomas de la carne que él utiliza. Entonces el hecho de que yo de repente en mi carne no tenga ganas, eso no quiere decir que mi alma y mi espíritu no tengan ganas, que hay una gran diferencia. Entonces cuando usted empiece a entender eso, usted le va a ir ganando batallas y territorio al enemigo. Y no tengo ganas, porque resulta que si voy a salir con bueno. Entonces le empieza a maquinar de esa manera, y entonces se le mete, ¿vio? Se le mete bien como viborita, se le mete, y cuando quiere ganar, le llegó acá. Le trabajó acá, le llegó acá y le ganó la batalla. Y entonces usted que dice, otra vez, y entonces empieza a decaer, y empieza a decaer, y le empieza a sacar las ganas, y le sigue sacando las ganas. Entonces la primera vez que a usted le sacó las ganas, porque vino a hacer guerra contra usted, usted tiene que entender por qué vino a hacerle guerra. Algo estará haciendo usted que está agradando a Dios. Alguna cosa de lo que está haciendo, él está viendo que usted se está levantando y entonces dice, no, si este empieza a entender que esto lo tiene que hacer, voy a tener que buscar otra manera de batallar porque ya veo que acá me está ganando también. Entonces, hermano, el Señor a nosotros nos decía hoy, incluso cantábamos nosotros la alabanza, no voy a permitir al enemigo, y el diablo se sienta, se cruza de piernas, agarra un cigarrillo, porque a mí me parece que lo estoy viendo, largándose carcajadas, y se ríe y dice, mira lo que está cantando. Aquí sale de acá, le hago ¡pac! Y le doy de vuelta. ¿Le ha pasado? Ojalá que no, pero es muy probable que sí, porque a mí me ha pasado. Entonces, si de alguna manera, uno tiene que empezar a entender que son tretas del enemigo. La fe, hermano, es imposible que usted sepa que tiene fe si no le pasa algo. Y de repente toca esto y te dice, bueno, Señor, lo dejo en tus manos. Y toca lo que otro y lo dejo en tus manos. Pero de repente viene con algo, vuelvo a repetirle, que parece insignificante, y es como él hace con la persona que tiene un poco de discernimiento. No va a ir a hacerle una cosa grande para que la vea. No. De repente usted fue a los pies de Cristo y perdonó a fulano, perdonó a Mengano, perdonó a Sultano, ¿verdad? Perdonó a un pueblo porque se dice, no, Señor, yo tengo que perdonar, no puede haber nada en mi corazón. Pero, pasó cualquier cosita, usted se dio vuelta, se descuidó, pensó que eso no era nada, y ahí fue donde el tipo se metió. Y entonces después empezó a trabajar, y empezó a trabajar. ¿Le pasó? Bueno, sepa que es el enemigo. Sepa que hoy es tiempo de que nosotros verdaderamente, a través de lo que nos está diciendo la palabra, nosotros seamos irreprensibles en la fe hacia Cristo. Porque vuelvo a repetirle, y creo que lo decía el pastor, si usted se mira, usted no hace nada. Si yo me miro a mí mismo, digo, bueno, ¿a dónde vas a llegar vos? ¿Le ha pasado? Y bueno, trabaja de esa manera, es obvio. Pero a mí el Señor, y vuelvo a repetirle, no me dice que me tengo que mirar. Yo tengo que mirar como ando caminando, perfecto. Pero no mirarme en el sentido de decir que con mis fuerzas puedo, o que porque estoy en esta condición yo no puedo. Y es ahí donde el enemigo nos gana siempre. Es persistente. Bueno, yo como estoy en esta condición y resulta que así acá, bueno, pero empieza a hacer algo, ¿quiere? Empiece a hacer algo, lo que sea, pero empiece a hacer algo para Cristo, empiece en serio a hacer. Usted mira, usted no sabe, yo estoy repartiendo folletos, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Bueno, ¿por qué no lo participa? ¿Por qué no participa en lo que está haciendo? ¿Por qué no nos hace partícipe, como decía acá la palabra? Para saber verdaderamente que nosotros estamos todos en la común fe en Cristo Jesús. Es tiempo, hermano, es tiempo. El enemigo sabe que tiene yo le decía al Señor, le digo, y ya lo sabemos, es incansable, es inagotable. Lo agota a usted, pero no se agota nunca. Lo cansa a usted, pero él no se cansa nunca. ¿Verdad que sí? Ahora yo me pregunto, ¿Cristo estará cansado?
Me refiero al cansancio de que nosotros, porque estamos en este cuerpo, podemos sentir todavía. No, Cristo no, hermano. Vuelvo a repetirle, ella pasó todo eso. Ya sabe cómo usted se siente, ya sabe cómo yo me siento. Ya lo sabe porque Él lo pasó. No hay nada que nosotros pasemos que Cristo no lo haya gustado primero que nosotros. Todo lo gustó como ser humano. Todo, absolutamente todo. Todo lo pasó en su propia persona para que después pueda plantarse delante del diablo y decirle, para poder reprenderlo. Cristo puede en nosotros, hermano, pero nosotros tenemos que dejarlo hacer. Si seguimos en esta condición de creerle primero al enemigo, usted dirá de repente, hermana, pero yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta cuando pasan esas cosas. Sí, probablemente no, pero después que pasó usted se da cuenta. En el momento quizás no se dé cuenta, a todos nos engaña. Eso es engañar. Que usted no se dé cuenta que es él el que está trabajando. Ese es el engaño. Pero cuando usted se da cuenta, bueno, entonces parece firme y decía, bueno, ahora te vas de mi vida. Deja de hacerme esto. Específicamente lo que le está haciendo. Deja de ponerme cansancio. Deja de ponerme hastío. Deja de ponerme fastidio. Deja de ponerme esto. Deja ahora, te reprendo, salí de mi vida. Te lo ordeno en serio en el nombre de Jesucristo. Te digo que me sueltes. Es la manera en cómo se reprende. Yo siempre digo, nosotros te reprendo, no, pero espera un poquito. Cuando usted sigo insistiendo en esto porque parece que es otra de las cosas que nosotros no llegamos a entender. Cuando usted reprende a un niño, o a un jovencito, ¿vos te quedás quieto? Le dice, ¿sí o no? Deja de hacer eso específicamente, ¿verdad que sí? ¿Por qué el diablo no lo hace? ¿Por qué cuando usted, el diablo viene a hacerle estrago en su vida y le está haciendo algo en el corazón, le está haciendo algo en los sentimientos, en las emociones, está trabajando en su corazón con esto, ¿por qué no le dice específicamente lo que está haciendo? Le dice, ya sé que estás haciendo esto, así que salí, deja de hacerlo. Es de la manera en que se le reprende. El Señor cuando los demonios chillaban le decía, cállate y sal de él. Le daba órdenes específicas de lo que tenía que hacer. Cuando alguien estaba enfermo decía, sé sano. O sea que si había un demonio que estaba poniendo, estaba afectando la salud, específicamente daba la orden para que el demonio que estaba afectando la salud saliera. Porque en el momento que él decía, sé sano, tenía que ser sano, sí o sí. Son esas cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Nos pasa así, hermano, nos pasa a todos. No decaiga por eso hasta el extremo de desmayar y no tener más ganas de seguir a Cristo. Sepa que la iglesia está siendo zarandeada. Sepa que estamos verdaderamente en el último tiempo, en el último de lo último de los tiempos. En los peores tiempos que nos tocó a nosotros vivir son estos. Usted dice, mire que antes sí, todo lo que usted me diga, bárbaro, pero la palabra lo dice y lo avala. Que es el peor de los tiempos más trabajosos que hay, que existen, son ahora. Al extremo que el Señor dijo que si no ha cortado estos días y se están acortando, o sea, los está cortando Él, no habría nadie salvo. Dice, ninguna carne sería salva. Usted imagínese lo tremendo. Nosotros no tenemos muchas veces ni idea de lo que pasa en el área espiritual, de la batalla acérrima que hay. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros verdaderamente estamos entrando en la común fe, en el Evangelio de Jesucristo, o sea, porque queremos tener comunión como iglesia, porque queremos verdaderamente ser unos con Cristo, porque nos queremos ir, porque le decimos, Señor, que no haya sido en vano tu sacrificio, por favor, con todo lo que pasaste, todo lo que te negaste, por favor, que no haya sido en vano por mi alma, por favor, te lo suplico, hace algo conmigo, no sé lo que es, Señor. Bueno, cuando lo empieza a hacer, de repente nosotros empezamos a despotricar también un poquito, ¿no? Porque a veces, claro, hermano, hay cosas que nosotros sabemos que tienen que morir, tienen que terminarse en nosotros. Ya no es tiempo de ciertas cosas porque nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Ya fue bastante el tiempo pasado, como dice la Escritura, para haber hecho todo lo que hicimos. ¿Sí? Y aunque seamos jóvenes también. Aunque seamos jóvenes también. No sea que de repente nosotros digamos, bueno, Cristo está a las puertas. Y sí, está a las puertas. Yo no sé cuánto va a demorar Cristo en venir. Pero pongámosle, vamos a poner que demore 10 años más. Mire que estoy hablando porque no quiero. Pero pongámosle, en 10 años más, algunos de nosotros ya habremos entrado en ciertas edades. Y los jóvenes que hoy vemos que son jóvenes, serán jóvenes, pero no tanto. 10 años, mire, en 10 años la maldad va a aumentar de una manera impresionante. Así que imagínese, si en un año usted ve que la maldad es impresionante, y a veces no pasa ni un año en que usted dice, ¡ah, qué impresionante! Se aumentó los homicidios, las violaciones, los hurtos, las rapiñas, y que esto y que lo otro, y la droga se está comiendo al mundo, ¿verdad que sí?
Entonces usted se da cuenta que esto va a pasos agigantados, la maldad se está acrecentando de una manera impresionante, por lo tanto eso nos muestra que Cristo está a las puertas. ¿Sí? Pero a veces nosotros decimos, sí Señor, hace tiempo que nosotros estamos, yo sé, tu palabra lo dice, no quiero pecar contra ti, pero hace tiempo que estamos diciendo que venís, Señor, y todavía no venís. O sea que no sé cuándo vas a venir. Perfecto, fenómeno. ¿Sí? Fenómeno, bárbaro, todo lo que usted me diga. Pero resulta que de todas maneras nosotros tenemos que estar en esta condición que nos dice la palabra ya. Ya. Porque no se olvide que si nosotros llegamos a partir los que tenemos un poco más de edad, alguien tiene que seguir la obra. Alguien tiene que seguir la obra, alguien tiene que hacerla. Usted ve que obras que de repente las personas que por la gracia de Dios fueron puestas ahí por el Señor, fundamentados, nos hemos enterado de siervos que han partido, ¿y qué pasa con las obras después? ¿Y por qué? Porque no hay nadie que ame a Cristo, verdaderamente, que lo ame de tal manera como la persona que se fue, a tal punto que se desgaste en el Evangelio por causa de Cristo y de las almas. No hay. No hay quien quiera pagar ese precio del desgaste, del no dormir de noche, de que le duela todo, de que sea impresionante. No hay. No hay quien tenga ese amor entrañable en el corazón. Y la palabra aquí nos termina de hablar que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, gozo y paz. Y si no tenemos amor es imposible que nosotros tengamos gozo, paz y todo lo demás que habla del Santo Espíritu de Dios, porque lo que encabeza al fruto del Espíritu es el amor. Entonces cuando nosotros no entendemos, es imposible que tengamos comunión en el Evangelio verdadero no se puede tampoco, ¿sí? Entonces cuando Pablo les hablaba a estas personas, como hoy el Señor a través de su palabra nos está hablando a todos nosotros, sentía un poco de gozo, decía, se sentía gozoso porque al fin había por lo menos un grupo de personas en un lugar determinado, ¿sí?, que estaba en comunión. Porque todos sentían el Evangelio de Cristo, todos lo vivían y no vivían otro Evangelio, ni se predicaban entre ellos otro Evangelio que no fuera el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo no les iba a desear la gracia del Señor y la paz del Señor para que sobreabundara en ellos? Y es ni más ni menos lo que desea el Señor hoy en día para con todos nosotros. Por eso nos decía de su amor, por eso nos decía de su misericordia que había tenido y que tiene con nosotros. Y por eso nos dice en esta mañana, a ver hermanos, tenemos que reflexionar cómo nosotros andamos caminando, qué nosotros verdaderamente estamos haciendo, ¿sí?, en el Evangelio de Jesucristo, si lo estamos viviendo, si verdaderamente el Evangelio de Jesucristo a nosotros se nos hizo una realidad, si con el correr del tiempo nosotros no nos hemos vuelto un poquito fariseos, que a veces nos pasa, ¿sí?, sabemos la letra, pero resulta que ya lo otro es como que, bueno, estoy cansado, no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir haciendo lo otro y no quiero seguir haciendo lo otro. Yo pienso que el que más, el que menos de los que estamos aquí, tenemos un tiempo de haber transitado en el camino del Señor, por lo menos de congregarnos, de estar en una congregación. El que más, el que menos, pienso que ora, ¿verdad?, que agarra la Biblia por lo menos un par de veces a la semana, no solamente acá cuando venimos a los cultos, sino que de repente agarramos la Biblia, nos viene un versículo al corazón, ¿verdad?, meditamos en ese versículo. Entonces quiere decir que todo eso tiene que estar haciendo efecto en nosotros. Tiene que haber un fruto en nosotros. Tiene que haber frutos de que verdaderamente esa palabra, ¿sí?, que se nos está trayendo y que nosotros muchas veces leemos en nuestra casa, está haciendo en nosotros efecto. Tiene que haber verdaderamente un fruto en nosotros. No solamente aquello que nosotros decimos muchas veces, bueno, reprenda a los demonios, reprenda... No. A ver, un fruto de caminar, ¿verdad?, con Cristo, aunados con Él, a través de su Santo Espíritu, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tiene que haber frutos en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos en nosotros. No podemos retroceder, sino que tenemos que avanzar. Y tenemos que sentir en el corazón verdaderamente que nosotros servimos para algo. Todos nosotros. ¿Verdad? Usted no se olvide una cosa. El pastor dijo, y ya con esto vamos a terminar, por la gracia de Dios, el pastor dijo el otro día que, dijo hoy que hace unos 3 sábados que se está saliendo a evangelizar, y es verdad, obviamente, y eso que se está haciendo
Nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya lo hicimos, eso de salir a evangelizar por las casas, por las calles, ¿eh? Lo hicimos. Hubo un grupo de personas que lo hizo, que salió a evangelizar, o sea, ya hay personas que ya sembramos el evangelio fuera de las calles. Por lo tanto, usted tiene que inquietarse que si no lo hizo, bueno, entonces le toca el turno a usted. Porque es bueno que uno diga, a ver, me gusta servir a Cristo, me gusta predicar la palabra, me gusta hacer esto, me gusta cantar alabanza, me gusta darle culto, venir a los cultos a darle culto al Señor, ¿verdad? Y sentir el gozo de la presencia del Señor que verdaderamente trabaja en mi corazón y en ese momento me alienta, me levanta, aunque mañana sé que voy a seguir peleándola, obviamente, pero en ese momento en los cultos uno siente que el Espíritu de Dios lo ministra, ¿verdad? Y después cuando viene la palabra lo sigue ministrando de tal manera que uno empieza a entender cosas que no entendía y otras cosas le dice el Señor, estás bien, seguí hacia adelante, ¿verdad que sí? Bien, perfecto. Entonces tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito nomás. Cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, la palabra hace efecto, surte efecto, tiene que haber frutos. No solamente frutos espirituales en nosotros, que nosotros sabemos que están pasando, victorias en nosotros interiormente, en nuestra persona, sino hacia los demás también. Porque eso le da gloria a Cristo, le da gloria al Padre. La iglesia tiene que funcionar, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir haciendo obras la iglesia. Las obras en Cristo las tiene solamente la iglesia de Jesucristo, no hay otra iglesia que lo tenga. La única es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo terminábamos de leer nosotros ahora. La iglesia de Jesucristo vive la comunión del verdadero evangelio. Y para vivir la comunión del verdadero evangelio hay que vivirlo. ¿Sí? Y es obvio, como decíamos, más abajo lo dice la palabra, Cristo sigue trabajando en nosotros hasta el último día. O sea que cobre ánimo. Lo que hizo Cristo en usted, no permita que el enemigo venga y se lo saque. Haga algo por el amor de Cristo. Haga algo con su vida, permítale al Señor que siga trabajando en usted, para que eso que Él le puso, no venga el enemigo y se lo saque, y entonces venga la ruina a su vida. No se lo permita al enemigo. Tiene que cobrar ánimo usted. Tiene que empezar a decir, bueno, Señor, yo no voy a seguir así. Haz algo con mi vida, yo tengo que servirte de algo. Porque, a ver, nosotros entendemos muchas veces que, mire que los jóvenes parece que no prestan atención, pero después usted le pregunta y va a ver que lo que se dijo, ellos lo agarraron. ¿Sí? Yo le digo porque uno tiene familiares que son jovencitos y uno le dice, ¿qué es lo que te pasa con Cristo? ¿Qué es lo que te pasa que no querés nada? ¿Vos no oíste lo que se dijo? Sí. Y entonces van y le dicen todo lo que se dijo. Prácticamente todo lo que se dijo en el culto, ellos van y lo dicen. Quiere decir que están atentos. Si ellos están atentos y nosotros decimos, es un joven, es más difícil. No, es difícil para todos el Evangelio. El Evangelio no es solamente difícil para los jovencitos, no es difícil, por ejemplo, para las personas que tienen, que tienen 20 y pico de años, 30 y pico, no, es difícil para todos nosotros. El hacer la voluntad de Dios se le hace difícil a todo ser humano. Al cristiano se le hace difícil porque, vuelvo a repetirle, tiene una guerra. Tiene una guerra contra el enemigo empezó la guerra, pero la tiene. La tiene de continuo, la guerra es de continuo. Usted está durmiendo y el enemigo está batallando contra usted. Con sueños, con lo que sea le viene. ¿Sí? El enemigo viene. Pero nosotros tenemos al Señor, que es todopoderoso, y nos está prometiendo cosas en la palabra, que tienen que cumplirse. Pero para que se cumplan nosotros tenemos que dar ese paso que es tenerle fe a Jesucristo. Para que verdaderamente nosotros seamos irreprensibles en esa fe. Para que verdaderamente nosotros se nos pueda decir de nosotros que tenemos frutos de justicia. Para que se pueda decir que nosotros podemos verdaderamente entender entre las obras buenas y malas. No solamente en nosotros, sino en conjunto. Tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a amarnos, sí, tenemos que llegarnos a amar de esa manera con que Cristo nos amó, como Pablo amaba a la iglesia. Primero la persiguió, después la amó de tal manera que la amaba desde las entrañas, dice. Y nosotros tenemos que llegar a amar a la iglesia de esa manera, sí.
para que cuando Cristo venga nosotros tengamos esos frutos en la fe en Cristo Jesús y seamos irreprensibles en la fe en Cristo. ¿Es difícil? Sí, nadie dijo que fuera fácil. Cristo no dijo tampoco que fuera fácil. Dijo que podíamos. ¿Por qué? Porque Él en nosotros podía hacer esa obra, de que nosotros verdaderamente entendiéramos, se nos revelara la gracia de Dios, alcanzáramos la paz del Espíritu de Dios en nosotros y pudiéramos en serio vivir como comunidad, como cristianos, como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, los unos con los otros en comunión en el verdadero Evangelio. Vuelvo a repetirle, para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar viviendo el verdadero Evangelio. ¿Sí? Con poco crecimiento, con mediano crecimiento, con más crecimiento, pero todos viviendo exactamente en el Evangelio de Jesucristo, no hay otra manera. ¿Está en usted? ¿Está en mí? ¿Tenemos que tener la fe a Cristo? Sí, claro que sí. Vuelvo a repetirle, ¿el enemigo ha salido? Sí, ha salido, dice con grande ira, ¿quiénes? Contra los que están haciendo la voluntad de Dios, contra los que tienen el testimonio de la palabra, contra los que verdaderamente la sangre de Cristo permanece en ellos, contra aquellos que no han pisoteado la sangre de Cristo, no se han vuelto atrás, sino con los que persisten y siguen contra viento y marea, siguen aferrados a Jesucristo, creen en Jesucristo, ¿sí? Y es obvio que el enemigo le va a salir con cualquier cosa a usted. Pero cada vez que le salga con cualquier cosa, acuérdese que el Señor ya nos advirtió. ¿Sí? Lo más importante es que podamos vivir en el verdadero Evangelio para que tengamos comunión, ¿sí?, los unos con los otros, que verdaderamente la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en nosotros y para que nosotros tengamos esa fe irreprensible en Cristo Jesús. ¿Sí? Para que la justicia de Dios verdaderamente a través de nosotros pueda ser vivida, para que nosotros la podamos vivir en esa justicia, ¿sí? Y para que a su vez nosotros también, y bueno, los frutos malos, las cosas malas, nosotros podamos verdaderamente reprobarlas en nosotros y tener la capacidad para decirle al otro, no, así no. ¿Sí? Y que no nos enojemos cuando vienen a decirnos, no, así no. Que tengamos esa capacidad. Si la gracia de Dios verdaderamente está en nosotros, si la paz del Señor está en nosotros, pierda cuidado que cuando nos vengan a exhortar nosotros no vamos a salir corriendo, eso lo tengo claro. ¿Sí? Vamos a bajar la cabeza, nos va a doler, pero vamos a decir, bueno, pero por Cristo, bajo la cabeza, acepto, Señor, tu reprensión, acepto la exhortación, porque cuando viene el Señor a levantarnos nos gusta, bueno, cuando viene a exhortarnos, dice que nosotros cuando Él nos reprende no debemos tomarlo como si fuera, dice, no, porque como a hijos, hermanos, yo le pregunto, ¿no? Como a hijos dice el Señor que nos corrige, nos azota, nos reprende, así que la reprensión del Señor no tenemos que tomarla como si fuera algo extraño, dice, sino que más bien la tenemos que tomar como, bueno, gracias, soy hijo, por eso me está reprendiendo, ¿sí? Porque, hermanos, meditemos un momento ahora. ¿Quién de nosotros personalmente podemos decirle al Señor que podemos entrar al reino de los cielos? ¿Quién de nosotros? Entonces usted entiende que es la gracia. Entonces por esa gracia nosotros tenemos que tratar de vivir lo más irreprensiblemente posible. Por esa gracia precisamente que es la que nos hace entender por qué tanto amor, por qué, Señor, a pesar de todas las luchas y pruebas y dificultades, vos me seguís soportando, me seguís sosteniendo, seguís hablando, me seguís tratando conmigo. Y entonces dice, por la gracia. Por la gracia. No te he soltado por la gracia. No te he dejado de amar por la gracia. Te salvé por la gracia. Te di de mi gracia, te alcanzó mi gracia. Por eso le decía a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios nosotros tenemos absolutamente todo. Absolutamente todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo. Porque la gracia de Dios es Cristo mismo en nosotros. Es Cristo mismo revelado a nuestras almas, habiéndose posesionado en nuestro corazón y habiendo tomado por completo, ¿sí?, la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros seres. Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, amados. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, como nos decías. Y si es cierto, cuánto amor y cuánta misericordia nos tienes. Sigues tratando, hinchando de nosotros, sigues tironeando, sigues, Señor, Dios mío, exhortándonos, consolándonos, levantándonos, Dios mío. Claro que esa es tu gracia, Señor, que es por tu gracia que todo eso sigue pasando en nosotros. Oh Dios mío, que mi alma verdaderamente y mi corazón, junto con todos los que estamos acá, lo podamos entender indistintamente, Señor, de las edades que podamos tener.
Para ti tu Espíritu Santo, Señor, ¿qué es hacernos entender? Es tocarnos, abrirnos el entendimiento y hacernos entender. Señor, el que esté flaqueando en este momento, dale fuerzas, dale ánimo. Aquel que esté desanimado, sopla aliento, Señor, sobre sus almas, sobre sus corazones. Aliéntale, Señor. Que verdaderamente tu gracia, Dios mío, pueda penetrar en todos nosotros en esta mañana. La paz de tu Espíritu nos pueda llenar. Que nos podamos ir, Señor, con las cuentas arregladas y que tengamos ánimo, Señor, de ahora en adelante, para seguirte y servirte. Que podamos estar a tu disposición. Que podamos tener, Señor, la capacidad, por tu Santo Espíritu, de comprender cuán necesarios, Señor, somos todos en tu obra. Porque si no, Señor, los que estamos trabajando muchas veces nos desgastamos, precisamente porque hay pocos obreros. Pocos obreros, Señor. Necesitamos que tu Espíritu verdaderamente obre de tal manera, Señor, que aliente a los hermanos a seguir. Dios mío, somos tu pueblo. ¿En qué podemos nosotros, Señor, Dios mío, hacer tu obra de tal manera que tú seas glorificado? Allí donde tú nos quieres, donde nosotros verdaderamente, Dios mío, ni siquiera podemos pensar que pudiéramos estar, ahí, Señor, tenemos que estar. Donde sea que tú nos mandes, donde sea que tú nos digas que tenemos que estar, por favor, ayúdanos a entenderlo. Extiende tu mano de misericordia, haznos entender, Señor. Lo primero, Señor, es estar irreprensibles en la fe en Cristo Jesús, para verdaderamente, Señor, vivir en comunidad, como iglesia, en comunión, en el verdadero Evangelio. Señor, que tu Evangelio empiece verdaderamente a ser revelado en los corazones. La verdad de tu palabra. Porque eso es lo que, Señor, a nosotros nos va a ir limpiando, nos va haciendo entender, Dios mío, todas las cosas. Es tu palabra bendita, santa, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que puede penetrar, Señor, hasta los huesos, dice tu palabra, hasta dentro de los huesos, Señor. Y hace que podamos discernir, Señor, las intenciones que tenemos dentro nuestro, las intenciones que hay en nuestros corazones. En este momento, Señor, ante tu preciosa presencia, ante tu Santo Espíritu, todo está, Señor, desnudo. Nuestros corazones están totalmente abiertos ante tu preciosa presencia y tú estás leyendo en cada uno de nosotros. Sabes las intenciones que tenemos. Ya lo sabes, Señor. No importa lo que digan nuestros labios, es lo que nuestro corazón en este momento te está diciendo. Por eso, Señor, en tu inmensa misericordia, como el apóstol inspirado por tu Santo Espíritu le decía a la iglesia de Filipos, la gracia, la paz de Dios y de nuestro amado Jesucristo sea en nosotros, Señor, para que verdaderamente nosotros podamos entender, Dios mío, que somos la única entidad en la tierra, los únicos. Tu iglesia es la única, Señor, que está fundamentada en la verdad, y la única que es portadora de la verdad, que son las buenas nuevas en Cristo Jesús. Si nosotros callamos, tú dijiste que las piedras hablarían. Si nosotros nos quedamos, Señor, tu Espíritu seguirá avanzando y habrá quienes, Señor, en otros lugares quieran. Y yo, Señor, no quiero ser de los que retroceden. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Ten misericordia de mí, de todos los que estamos aquí. Señor, que el cansancio, que el agobio, Señor, que las luchas, las pruebas, las dolencias, no me tiren para atrás. Por favor, te lo suplico, te lo ruego. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, no permitas que el enemigo me siga tirando para atrás. No lo permitas. Señor, dame ánimo, dame fuerzas para seguir adelante. Gracias por la reprensión, porque en serio, quiero tener obras de justicia. Quiero, Señor, en la fe en Cristo estar irreprensible, Señor. Necesito que esta palabra, Señor, que hoy en tu inmensa misericordia en esta mañana, por tu gracia, Señor, por tu gracia y tu misericordia, sea, Señor, leído y predicado en este lugar, se haga realidad en mi vida. Quiero que sea una realidad. Por favor, adviérteme cuando venga el enemigo para que lo más rápido posible lo pueda reprender de mi vida. Para que pueda desligarme, despojarme, sacar todo lo que sea de las tinieblas en mí. Para que tu Espíritu verdaderamente, Señor, pueda llegar, Dios Santo, a estar en pleno en mí.
para que se pueda posesionar absolutamente de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera, Señor, que en serio, yo esté entre los escogidos, y en serio, Señor, pueda irme cuando suene la trompeta final o cuando tú me llames a tu presencia. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Por favor, Señor, arraiganos tu palabra, Señor, y a su vez, Señor, plántanos en ella. De tal manera, Señor, que seamos uno contigo, y que esta tu palabra, Señor, no solamente la que hoy se ha predicado y se ha leído en este lugar, en esta mañana, sino la que se dirá de tarde, la que podamos leer en nuestras casas. Señor, toda palabra que sea tuya quede totalmente arraigada por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras almas, de tal manera que tenga frutos que te muestren que verdaderamente te amamos, Señor. Gracias. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, que en serio, Señor, la paz de tu Espíritu, Señor, esté sobre nosotros